Bien, vamos a ver suma de fracciones, ¿sí? Cuando yo sumo fracciones tengo que tener en cuenta que va a haber dos tipos de sumas. El primer tipo de suma es que su denominador, recuerden, la parte de arriba numerador, la parte de abajo una fracción denominador, sus denominadores sean iguales. Cuando yo tenga dos fracciones cuyos denominadores sean iguales, a sobre b más, o en el caso de que sea una resta menos c sobre d, lo que va a suceder es que c sobre, perdón, sobre b, lo que va a suceder al tener el mismo denominador, yo lo único que voy a hacer es sumar a y b, o si es una resta, restarlos. ¿Está claro? Veamos algunos ejemplos. Supongamos que yo tenga 3 séptimos más 2 séptimos. Bueno, en este caso voy a sumar los numeradores y me va a dar 5 séptimos. ¿Bien? En el caso de que sea una resta, ¿qué va a suceder? Lo que me va a suceder es lo siguiente. Supongamos que tenga 9 quintos menos 6 quintos. En este caso voy a restar los numeradores. 9 menos 6 me da 3 quintos. Y ahí obtengo el resultado. ¿Bien? ¿Qué me puede pasar también? Que yo tenga denominadores distintos. Se lo voy a explicar directamente, con ejemplos. Y cuando yo tenga denominadores distintos tengo que pensar en dos cosas. Ustedes recuerden que nosotros hablamos de números primos, pero también hablamos de números coprimos. Los números primos eran aquellos números que solamente se podían dividir por uno y por sí mismos. Y los coprimos eran aquellos números que no necesariamente iban a ser primos, pueden ser primos, pero puede que no, y que no tengan ningún divisor en común, salvo el 1, que es divisor en común de todos los números. Por ejemplo, 7 y 8. O por ejemplo, 8 y 9. El 8 y el 9, ninguno de los dos es primo, porque el 8 es divisible por 2 y por 4, y el 9 es divisible por 3, pero no tienen ningún divisor en común. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de que sean coprimos, en el caso de que estos números sean coprimos entre sí, en el denominador, y vamos a plantear eso, denominadores de esa forma. Denominadores coprimos. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que yo tenga, como ejemplo, 3 octavos más 4 novenos. Ya observamos que los divisores del 8 son 8, 4 y 2. Y los divisores del 9 son 9 y 3, sin contar el 1, ¿no? Entonces, como yo ya sé que no tienen ningún divisor en común, que son coprimos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mi denominador común, el denominador común, va a ser el producto de estos dos denominadores que está acá. O sea, la multiplicación de estos dos. ¿Y qué voy a hacer? 8 por 9. ¿Cuánto me da eso? 72. Voy a escribir acá el 72 y voy a hacer como cuando comparaba. ¿Se acuerdan que yo les dije que comparo y les enseñé eso para que después sea más sencillo para esto? Voy a hacer dividido este por este y lo voy a escribir acá. Y voy a repetir el mismo procedimiento con la siguiente fracción. Dividido este por este y lo voy a escribir aquí. ¿Bien? Bueno, veamos. Voy a poner un más porque es una suma. En el caso de que sea una resta, ¿qué pondría? Un menos. 72 dividido 8, ¿cuánto me va a dar? Bien, fíjense qué interesante esto. Cuando yo haga este dividido este, ¿qué me va a dar? Este de acá. Y cuando yo haga esto dividido esto, ¿qué me va a dar? Este otro de acá. Entonces, repito, 72 dividido 8 me da por 3, 27 y lo escribo acá. Y ahora, 72 dividido 9 por 4, 32. Muy bien, ahora hago esa suma y esto me da 59
72avos. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Ahora veamos un ejemplo con una resta. Bueno, yo quiero restar 3 quintos menos 1/3. Acá me doy cuenta rápidamente que los dos son números primos, ¿sí o no? Por ende van a ser coprimos entre sí. ¿Cuál va a ser el denominador común? ¿Qué tenía que hacer con estos dos? Bien, entonces es... Y ahora voy a hacer 15. ¿Qué hago con el 5? Dividido 5 me da por 3 menos 15 dividido 3 por 1. Y ahora hago 9 menos 5, 4 quinceavos. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Y ahora vamos a ver cuando tengan denominadores con divisores en común. Y bueno, supongamos que yo quiero hacer lo siguiente. Supongamos que quiero hacer la siguiente suma. 3 vigésimos o veinteavos más 7 quinceavos. ¿Bien? Bueno, tengo que buscar mi denominador común. ¿Y quién es el denominador común de estos dos? No, ese es el divisor en común. El denominador común es el MCM entre estos dos números. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a una parte en donde haga un cálculo auxiliar y voy a buscar el denominador común. ¿Entre quién? Entre 20 y 15. Factorizo el 20. ¿Dividido cuánto? ¿Me da? ¿Dividido? ¿Me da? ¿Dividido? ¿Me da? Me quedó que el 20 factorizado es igual a 2 al cuadrado por 5. ¿Bien? ¿Y ahora a quién factorizo? Al 15. Voy a factorizar acá el 15 y lo voy a dividir por... ¿Me da? No, divido por 5. ¿Me da? Me quedó 3 por 5. Bien, el MCM tenía que escribir todos los factores que aparecen, ¿sí? ¿Qué factores aparecen en el primer número? El 2 al cuadrado, el 5 que se repite. ¿Hay alguno de mayor exponente? Entonces dejo ese. ¿Y qué me falta? El 3. 2 al cuadrado por 5 yo ya sé quién es. ¿Quién es 2 al cuadrado por 5? 20 por 3, 60. Vengo acá y escribo el 60 y ahora repito el procedimiento. ¿Qué hacía? 60 dividido 20. ¿Cuánto me da? 3 por 3 más 60 dividido 15 me da 4 por 7, 28. Y ahí sumo 9 más 28. Esto me da 37 60avos. ¿Bien? Y ahí hice esto. Entonces, repasando. Vamos a checar un poquito para que se vea todo. Repasando un poco. ¿Qué me podía pasar? Que yo tenga denominadores iguales. Listo. Sumo los numeradores o resto en el caso de que sea una resta. ¿Sí? Que tenga denominadores distintos pero que sean coprimos entre sí. O sea, que no tenga ningún divisor en común. Entonces, ¿qué hacía directamente con ellos dos? Los multiplico. Y si yo rápidamente me doy cuenta que hay algún divisor en común, ¿qué hago? Factorizo ambos números. Si no me doy cuenta, por las dudas, ¿qué hago? Factorizo. Por las dudas, trabajo de esta forma, ¿sí? Para ver si no hay ningún divisor en común, busco el MCM y divido y multiplico. Voy a llegar a la misma respuesta. ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Muy bien, una maravilla.